El tema que vamos a trabajar en esta oportunidad es el tema de dinámica familiar. Es un tema muy importante porque es indispensable su dominio para el manejo efectivo de la función tutorial. Y debemos entender la dinámica familiar en general como el conjunto de relaciones y vínculos que hay entre los miembros de la familia para poder cumplir con las funciones de la familia, ¿no? Y dentro de todas las funciones que se le pueden atribuir a la familia, funciones biológicas, sociales, la más importante es la función de permitir y potenciar el despliegue personal de cada uno de sus miembros, no solo de los hijos, ¿no? Entonces, para esto se debe entender que la familia debe funcionar de cierta manera, o que hay distintas formas de funcionar de las familias, y que su nivel de efectividad con respecto a este despliegue de cada miembro es lo que define si va a haber que corregir algo o si está funcionando bien el tema de la dinámica familiar. Básicamente tiene dos grandes partes: la estructura y el clima. La estructura, que es el conjunto de relaciones formales, en algunos casos biológicas, en algunos otros casos no, que hay entre los miembros de la familia, y que se consigue ver la estructura preguntándole a cualquier miembro de la familia con quién vives, ¿no? Y ahí, si le preguntas al niño, yo vivo con mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿no? La familia que conocemos como nuclear, pues se puede extender, ¿no?, hacia arriba o hacia abajo cuando se vive con abuelos, tíos, o se puede extender en el número de hermanos que conviven, ¿no?, lo que se llama la familia numerosa. En general, yo recomiendo que para poder tener un panorama útil de lo que es la estructura, mantener siempre una mentalidad abierta y recurrir poco a las denominaciones, ¿no?, a las clases de familia, porque esto en realidad sería útil si cada clase de familia tuviese ciertas características concretas, ¿no?, como por ejemplo, si la llamada familia monoparental tuviese estas y estas y estas características, sería útil esa denominación, pero como no tiene esas características, en general la estructura hay que considerarla como el contexto del clima, es decir, la información que brinda, saber cuál es la estructura de la familia, ayuda siempre y cuando la tengamos como el contexto del clima, que son más las relaciones emocionales que hay, los estilos de comunicación y todas esas cosas que hay dentro de la familia. Y sobre este asunto del clima, pues hay cuatro circunstancias que son importantes. En primer lugar, bueno, son comunicación, afecto, autoridad y roles, cada una con sus tareas básicas y sus formas específicas, ¿no? La comunicación, que es la primera característica del clima familiar, pues ha sido muy estudiada, hay distintos estilos de comunicación, pero en general en las familias la comunicación debe ser directa, es decir, debe promoverse la conversación entre los miembros de la familia, el intercambio de ideas, abierto y no solamente en una dirección. No es que los padres les hablan a los hijos, sino también que los hijos escuchan y les hablan a sus padres que comparten. La comunicación sí debe ser democrática, ¿no? Debe estar pues controlada en ciertos aspectos, pero muy puntuales, como por ejemplo, en mi casa había la regla de no decir malas palabras, ¿no? Ese es un tema de comunicación, pero con muy pocas restricciones. En general, los padres y los hijos deben conversar de todo, ¿no? Y no hay que confundir estos dos temas, el tema de límites con el tema de comunicación, porque muchas veces yo escuchaba a padres decir, hay temas en los que en mi casa no conversamos, ¿no? Como diciendo, pues estos temas están definidos, y bueno, lo que está definido son los límites y las reglas, pero mientras más duro sea un tema, más debe conversarse. ¿Se dan cuenta? No es que si el tema tal, por ejemplo, violencia, ¿ya? En mi casa está prohibida la violencia y no conversamos más de ese asunto, no, más bien de ese asunto hay que conversar mucho más, porque conversar y negociar o no sé, pues, ¿no?, son dos cosas distintas. Se define el límite y después se conversa extenso sobre ese tema. No es que se pone límite y ahí terminó, porque eso no es muy saludable. Con respecto al tema del afecto, en la familia se debe promover las relaciones afectuosas basadas en el amor.
y el amor dentro de sus características que se despliegan completamente en ningún otro ámbito, como en la familia, como la fecundidad, la fidelidad. También hay una característica del amor que se da mucho más en la familia que en cualquier otro lugar, ¿no? Que es que el amor es incondicional. Y por eso yo personalmente recomiendo que este amor incondicional que debe cultivarse y que se cultiva en el seno de la familia, pues se comunique de esa manera, ¿no? Es innegable, todos los padres aman a sus hijos, todos los hijos aman a sus padres, pero cuando ellos le preguntan al papá y a la mamá si les dicen que los quieren a sus hijos, ahí encontramos a veces algunas cositas que podrían mejorar el clima familiar, como es el tema de la expresión de amor incondicional, porque no es lo mismo decirle al hijo te amo que decirle al hijo te amo cuando te portas bien, ¿no? Porque eso como que desvirtúa un poco la relación. ¿Qué estamos queriendo decir ahí? Que cuando se porta mal no lo amamos, no, no es verdad. Entonces el tema del amor y del afecto en la familia no tiene tanto que ver, creo, porque es natural el afecto, sino es la manera de vivir el afecto, ¿no? El afecto sigue a través de los hechos, y esto tiene que ver mucho con el tema de la pareja, de los esposos, ¿no? Que amar no es solamente sentir, no es sentir en verdad, no, amar es hacer, es un movimiento de la voluntad buscando el bien del otro, y eso todo encuentra su lugar pues en la familia. El tema de la autoridad, que tiene que ver si es bien vertical, ¿no? Los padres tienen la autoridad sobre los hijos y esta autoridad les sirve para imponer límites, y los límites son indispensables para el proceso de crianza. Yo creo que más productivo que estudiar los estilos de crianza sería estudiar este tema de los límites y la forma en la que se establecen estos límites, porque los límites son distintas de las órdenes en el sentido en que una orden no hay libertad para escoger. Una orden es tú juegas fútbol porque yo jugué fútbol porque tu abuelo jugó fútbol, ¿no? Un límite es, mira hijo, no te puedes pasar todas las tardes viendo televisión, ve tú si 3 o 4 veces a la semana juegas fútbol, básquet, tenis, y tú escoges, ¿no? Parece que tener autoridad, y ese límite hace que la persona aprenda a ejercer su libertad, y dentro de la libertad se forman los hábitos positivos. Con las órdenes, el único hábito que se fomenta y se forma es el miedo, ¿no? Y por último, está el tema de los roles familiares. Cada persona en su familia tiene que asumir su rol inevitablemente, ¿no? Indispensablemente. Los padres tienen que asumir el rol de padre, y esto le da un marco a su propia identidad, ¿no? La personalidad cambia cuando uno es padre. La personalidad cambia dentro de este esquema de ser hijo, ¿no? Los niños tienen, por ejemplo, que obedecer a sus padres y respetarlos. Los esposos tienen que ser fieles, ¿no? Y respetuosos entre ellos, y todo esto dentro de los roles es indispensable, porque para que una persona sea su lugar dentro de la estructura familiar logre este despliegue personal, el papá como persona, la mamá como persona, los hijos como personas, necesitan asumir este rol, porque para el despliegue es indispensable tener perfectamente definida la propia identidad. Y por este lado podemos ver que algunas veces hay problemas, ¿no? Yo he escuchado a muchos psicólogos decir erróneamente, desde el punto de vista que uno tiene que ser amigo de sus hijos, y eso no se puede, no es tu rol ser amigo de sus hijos, es ser padre de tus hijos, ¿no? Porque la amistad, que implica aceptación incondicional del otro. Yo a mis amigos les acepto todo, son mis amigos, por eso es que uno solo puede ser amigo del que es como uno. El padre le puede aceptar todo al hijo, la esposa le puede aceptar todo al esposo. Amar incondicionalmente y aceptar son dos cosas distintas, son dos roles distintos, por eso es que tiene que estar perfectamente definido el tema del rol con respecto al desarrollo de la propia identidad para el despliegue de cada miembro de la familia. Y esos son los 4 temas dentro del asunto del clima: comunicación, afecto, autoridad y roles, que son importantes para poder comprender adecuadamente el esquema de dinámica familiar.